Millonario recibe una noticia terrible, la mesera es la única que puede ayudarlo. Esta es la historia de un millonario que pide ayuda a una mesera. Ella es la única a quien él quisiera que lo ayudara. La austera oficina del abogado García era el tipo de lugar que hacía que Alejandro Ferrer se sintiera como en casa. Las paredes revestidas de caoba oscura, los libros jurídicos meticulosamente organizados y el silencio casi sagrado combinaban perfectamente con su propia naturaleza metódica. Sin embargo, aquella tarde de otoño en Madrid, ni siquiera la familiaridad del entorno lograba calmar su inquietud. Señor Ferrer, creo que usted no ha comprendido completamente la situación, dijo García, ajustándose las gafas de montura dorada mientras releía el documento por tercera vez. La cláusula es absolutamente clara e irrefutable desde el punto de vista jurídico. Alejandro se levantó de la silla de cuero y caminó hasta la ventana, que ofrecía una vista privilegiada del casco histórico de Madrid. A sus 34 años, había construido un imperio empresarial propio, expandiendo los negocios de la familia Ferrer más allá de las fronteras españolas. Control era su palabra clave y ahora, irónicamente, su abuelo Fernando conseguía, incluso después de su partida, desafiar ese control de una manera que jamás habría imaginado. Debe haber alguna laguna legal, García. Siempre la hay. Su voz mantenía la calma estudiada que tanto temían sus empleados, pero sus manos, discretamente cerradas en puños, revelaban su verdadera tensión. El abogado suspiró y cerró la carpeta de cuero que contenía el testamento. Su abuelo fue extremadamente meticuloso al redactar esta cláusula. Para heredar la hacienda Vista Hermosa y la fortuna familiar, debe casarse antes de cumplir 35 años. No hay interpretaciones alternativas posibles. Alejandro volvió su mirada a la ciudad que se extendía más allá de la ventana. La hacienda Vista Hermosa no era solo una propiedad, era el corazón del Imperio Ferrer, el lugar donde todo había comenzado 3 generaciones atrás. Perder la hacienda significaría perder no solo un valioso patrimonio, sino también el legado de su familia. ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. 3 meses, señor Ferrer. Y considerando los trámites legales necesarios para un matrimonio, le sugeriría que comience a buscar esposa cuanto antes. Una sonrisa amarga se formó en los labios de Alejandro. Su abuelo Fernando siempre había sido un romántico incorregible, insistiendo constantemente en que la verdadera felicidad no estaba en los números de las cuentas bancarias, sino en las conexiones que forjamos con otras personas. Aquella cláusula era su último intento de hacer que su nieto mirara más allá de las hojas de cálculo y los contratos. Muy bien, dijo finalmente, volviéndose hacia García. Si tengo que casarme, será en mis términos. Prepáreme un contrato prenupcial detallado. Quiero todas las garantías posibles de que esto será solo un acuerdo comercial. El abogado asintió, aunque había un brillo de preocupación en sus ojos. ¿Y la novia, señor Ferrer? ¿Ya tiene a alguien en mente? Alejandro tomó su abrigo del respaldo de la silla y se lo puso con movimientos precisos. Aún no. Pero no debe ser difícil encontrar a alguien dispuesta a un acuerdo mutuamente beneficioso. Al fin y al cabo, los negocios son negocios. Al salir de la oficina hacia la tarde otoñal de Madrid, Alejandro ya planeaba mentalmente su próximo movimiento. Transformaría esta imposición en otra transacción comercial exitosa. ¿Su abuelo quería que se casara? Muy bien, lo haría. Pero sería un matrimonio a su manera, frío, calculado, sobre todo, bajo su control. Lo que Alejandro no sabía, mientras recorría las antiguas calles de Madrid en su Mercedes negro, era que el destino tenía otros planes para él. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo más contenidos increíbles para ti. Planes que desafiarían cada certeza que había construido a lo largo de los años, comenzando en un pequeño café en el corazón de la ciudad. El Café La Luna no era el tipo de establecimiento que Alejandro Ferrer solía frecuentar. Escondido en una calle estrecha del barrio histórico de Madrid, el pequeño café tenía un aire modesto que contrastaba fuertemente con los elegantes restaurantes a los que estaba acostumbrado. Sin embargo, después de una semana frustrante de citas calculadas con posibles novias de su círculo social, se sintió inexplicablemente atraído por la cálida sencillez del lugar.
La campanilla de la puerta tintineó suavemente cuando entró, y el aroma de café recién hecho y pan recién horneado lo envolvió de inmediato. El espacio era pequeño pero acogedor, con mesas de madera antigua y sillas que parecían contar historias de décadas de conversaciones y encuentros. «Buenos días». Una voz melodiosa lo saludó, y fue entonces cuando Alejandro la vio por primera vez. Isabel Montenegro no era el tipo de mujer que normalmente llamaría su atención. Su sencillo uniforme de camarera y el delantal atado a la cintura no tenían nada que ver con los vestidos de diseñador que solía ver. Pero había algo en su sonrisa genuina y en sus ojos color miel que lo hizo detenerse por un momento. «¿Le gustaría sentarse?», preguntó ella, y Alejandro notó un leve acento andaluz en su voz, suave como la miel. «Sí, por favor», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con el tono menos formal que solía usar. Isabel lo guió hasta una mesa junto a la ventana, donde la luz del sol de la mañana creaba patrones dorados sobre el mantel de lino blanco. Mientras ella le entregaba el menú, Alejandro observó sus manos, simples, sin joyas ni esmaltes elaborados, pero con una gracia natural en cada movimiento. «Nuestra especialidad es el café con leche y las tostadas con tomate», comentó ella, y había algo refrescante en su manera de hablar, sin la artificialidad que él estaba acostumbrado a encontrar en sus interacciones sociales. «Entonces eso es lo que pediré», se encontró diciendo, cerrando el menú sin siquiera mirarlo. Mientras esperaba su pedido, Alejandro observó a Isabel interactuar con los otros clientes. Trataba a cada uno de ellos con la misma atención genuina, desde el anciano que parecía ser un cliente habitual hasta el grupo de estudiantes ruidosos en un rincón. No había cálculo en sus gestos, ningún intento de impresionar o manipular. El café llegó, y con él una revelación inesperada. Por primera vez en días, Alejandro no estaba pensando en el testamento, en la cláusula o en su búsqueda de una esposa adecuada. Estaba simplemente presente. «¿Algo más?», preguntó Isabel, y había una curiosidad genuina en su mirada, como si realmente le importara la respuesta. «No, gracias», respondió él, y luego, sorprendiéndose a sí mismo nuevamente, agregó: «El café está excelente». La sonrisa que ella le dio en respuesta fue como un rayo de sol, brillante, cálida y completamente natural. Fue en ese momento cuando una idea comenzó a formarse en la mente de Alejandro. Una idea que, en cualquier otro día, habría descartado inmediatamente como absurda. En los días que siguieron, Alejandro se sorprendió a sí mismo regresando al Café La Luna. Cada visita era una oportunidad para observar a Isabel más de cerca, para estudiar su interacción con el mundo que la rodeaba. Ella era diferente de todas las mujeres que conocía, no había pretensión en sus gestos, ni una agenda oculta en sus palabras. Una mañana, mientras la observaba consolar a una joven clienta que había derramado café sobre su blusa nueva, Alejandro tomó su decisión. Isabel Montenegro podía ser la respuesta a su dilema. No porque encajara en los estándares que él siempre había buscado, sino precisamente porque los desafiaba todos. Lo que él no sabía, mientras elaboraba su propuesta de negocios en su mente metódica, era que estaba a punto de embarcarse en un viaje que no solo cambiaría su estado civil, sino también cada certeza que tenía sobre el amor, el control y el verdadero significado del éxito. Isabel no esperaba nada diferente aquella tarde de jueves en el Café La Luna. El movimiento estaba tranquilo, como solía ocurrir a esa hora, y ella aprovechaba para organizar algunas cuentas en el mostrador. Su hermana menor, Camila, acababa de enviarle un mensaje sobre las mensualidades atrasadas de la universidad, e Isabel sentía sobre sus hombros el peso familiar de la preocupación. Fue entonces cuando él entró, el empresario que, desde hacía 2 semanas, se había convertido en cliente habitual del café. Alejandro Ferrer, como había descubierto gracias a las conversaciones de los otros empleados, siempre elegía la misma mesa junto a la ventana y siempre pedía lo mismo. Sin embargo, hoy había algo diferente en su comportamiento. «Señorita Montenegro», la llamó, usando su apellido por primera vez. «¿Podría concederme unos minutos de su atención? Tengo una propuesta que hacerle». Isabel sintió un escalofrío involuntario recorrerle la espalda. Había algo en la formalidad de esas palabras que la puso inmediatamente en alerta. «Por supuesto, señor Ferrer», respondió, acercándose a la mesa con cautela. «¿En qué puedo ayudarle?».
Alejandro señaló la silla frente a él. Por favor, siéntese. Lo que voy a proponerle requiere una conversación adecuada. Isabel dudó por un momento, mirando alrededor del café casi vacío, antes de sentarse. Sus manos alisaron automáticamente el delantal, un gesto nervioso que no pudo contener. Señorita Montenegro, soy un hombre directo y prefiero tratar los negocios sin rodeos, comenzó él, con ese tono controlado que ella ya conocía. Necesito casarme en los próximos 3 meses, y me gustaría proponerle un acuerdo que podría beneficiarnos a ambos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Perdón? Fue todo lo que pudo decir. Es una cuestión de herencia familiar, explicó él, como si estuviera discutiendo una simple transacción comercial. Necesito casarme para mantener el control de los negocios de la familia. A cambio, puedo ofrecerle estabilidad financiera a usted y a su hermana. Isabel sintió como la sangre abandonaba su rostro. ¿Cómo sabía él sobre Camila? Hice algunas investigaciones básicas, continuó él, interpretando correctamente su expresión de sorpresa. Sé que trabaja aquí desde hace 3 años, que mantiene a su hermana menor que está en la universidad y que enfrenta dificultades financieras. Señor Ferrer, lo interrumpió Isabel, recuperando parte de su compostura. No sé qué lo llevó a pensar que yo aceptaría algo así, pero, 500.000 euros, dijo él simplemente. Ese sería el monto inicial del acuerdo, sin contar los gastos mensuales y beneficios adicionales para su hermana. Isabel sintió que sus manos temblaban bajo la mesa. Esa cantidad resolvería todos sus problemas financieros, garantizaría el futuro de Camila y aún. No. Ni siquiera podía considerar eso. Los recuerdos de su último compromiso seguían siendo demasiado dolorosos, las cicatrices aún demasiado recientes. Lo siento, pero no estoy interesada, dijo, levantándose abruptamente. Si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Señorita Montenegro, su voz la detuvo antes de que pudiera alejarse. No necesita responder ahora. Tómese su tiempo para considerar la propuesta. Aquí tiene mi tarjeta, con mi número personal. Isabel tomó la tarjeta mecánicamente, sin siquiera mirarla. Buenas tardes, señor Ferrer, dijo con firmeza, dándose la vuelta para marcharse. Esa noche, en su pequeño apartamento en las afueras de Madrid, Isabel no pudo dormir. La tarjeta de Alejandro Ferrer parecía arder en su mesa de noche, y sus palabras resonaban en su mente. 500.000 euros. El futuro de Camila asegurado. Estabilidad financiera. Pero entonces, otras palabras, más antiguas y dolorosas, también resonaron: no puedo casarme contigo, Isabel. Ya no siento lo mismo. La voz de Miguel, su exnovio, aún tenía el poder de hacerle doler el corazón, incluso después de 2 años. El sonido de unas llaves en la puerta la sacó de sus pensamientos. Camila llegó de su clase nocturna, luciendo exhausta. Hola, hermanita, sonrió Isabel, tratando de ocultar su propia fatiga. Hay comida en el microondas. No hace falta, ya comí algo en la universidad, respondió Camila, dejándose caer en el viejo sofá. Y sabe, hoy pasó algo. La coordinación me avisó que si no regularizo las mensualidades antes de fin de mes, perderé la matrícula. Isabel sintió un nudo en el pecho. Todo el dinero que lograba juntar apenas alcanzaba para los gastos básicos, ¿y ahora esto? Sus ojos se dirigieron involuntariamente hacia la tarjeta en la mesa de noche. De repente, la propuesta de Alejandro Ferrer ya no parecía tan absurda. Camila, dijo lentamente. Necesito contarte algo. La reacción de Camila fue exactamente como Isabel esperaba, primero sorpresa, luego indignación y finalmente una preocupación profunda que le apretó el corazón de hermana mayor. No puedes estar considerando esto en serio, Isabe, exclamó Camila, usando el apodo de la infancia que siempre salía en momentos de estrés. Es una locura. Es como esas novelas góticas que mamá solía leer. Isabel sonrió con tristeza, sirviendo más té para ambas en la pequeña mesa de la cocina. El minúsculo apartamento que compartían nunca había parecido tan estrecho como aquella noche. No se trata de romance, Cami, respondió suavemente. Es una cuestión práctica.
500.000 euros no es el tipo de dinero que personas como nosotras encuentran todos los días. Pero es un matrimonio. Protestó Camila. Después de todo lo que pasó con Miguel, Isabel se tensó al escuchar ese nombre, pero mantuvo la voz firme. Es diferente. Con Miguel, yo creía en el amor. Esto es un contrato. Claro y directo, sin falsas promesas ni expectativas románticas. Al día siguiente, Isabel llegó temprano al Café La Luna. Sus manos temblaban levemente mientras escribía el mensaje en el número de la tarjeta que Alejandro le había dejado: necesitamos hablar. Tengo condiciones. La respuesta llegó casi de inmediato: almuerzo hoy, restaurante El Jardín. El Jardín era exactamente el tipo de establecimiento que Isabel imaginaba que Alejandro frecuentaba, elegante, discreto e intimidante. Se sintió fuera de lugar en cuanto atravesó las puertas de vidrio, consciente de su vestido sencillo en medio de un ambiente tan sofisticado. Alejandro ya la esperaba, impecable en su traje azul marino. Se puso de pie en cuanto ella se acercó, un gesto de cortesía que le pareció extrañamente anticuado. Señorita Montenegro, la saludó, señalando la silla frente a él. Isabel, lo corrigió ella, sentándose. Si vamos a discutir un matrimonio, aunque sea de conveniencia, creo que podemos usar nuestros nombres de pila. Un ligero arqueo de cejas fue la única señal de sorpresa que Alejandro mostró. Muy bien, Isabel. Supongo que tu mensaje significa que estás considerando mi propuesta. Lo estoy, respondió ella, obligándose a mantener el contacto visual. Pero tengo condiciones. Alejandro hizo un gesto para que continuara, mientras un camarero servía agua discretamente en sus copas. Primero, comenzó Isabel, con su voz ganando firmeza, quiero independencia financiera. No solo el monto acordado, sino que quiero seguir trabajando en el café. Imposible, la interrumpió Alejandro de inmediato. Como mi esposa, tendrás obligaciones sociales que, entonces no hay trato, lo cortó Isabel, haciendo ademán de levantarse. Algo pasó por los ojos de Alejandro. ¿Sorpresa? ¿Quizá admiración? Antes de que ella pudiera irse, él levantó una mano en señal de rendición. Continúa. ¿Cuáles son tus otras condiciones? Isabel respiró hondo. Segundo, quiero garantías por escrito sobre el futuro educativo de Camila. No solo la universidad actual, sino cualquier especialización o posgrado que quiera hacer. Alejandro asintió, como si ya esperara esa petición. Tercero, continuó Isabel, quiero conservar mi propio apartamento. Eso hizo que Alejandro frunciera el ceño. Eso levantaría sospechas innecesarias. Para que el matrimonio parezca legítimo, debemos vivir juntos. No he dicho que no viviré contigo, aclaró Isabel. Pero quiero mantener mi espacio, mi refugio. Por un largo momento, Alejandro la estudió en silencio. Isabel sostuvo su mirada, negándose a mostrar cualquier signo de debilidad. ¿Hay algo más?, preguntó él finalmente. Sí, Isabel enderezó los hombros. Quiero tu palabra de que esto será estrictamente profesional. Nada de juegos emocionales, nada de complicaciones. Una sonrisa irónica se dibujó en los labios de Alejandro. Eso no será un problema. Las emociones solo complican los negocios. ¿Entonces tenemos un acuerdo? Isabel extendió la mano sobre la mesa, en un gesto deliberadamente comercial. Alejandro miró su mano extendida por un momento antes de estrecharla. Tenemos un acuerdo. Daré instrucciones a mis abogados para que preparen los documentos necesarios. Mientras ultimaban los detalles prácticos sobre la celebración del matrimonio y los arreglos legales, Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si estuviera firmando no solo un contrato, sino también dejando atrás una parte de sí misma, aquella que aún creía en los cuentos de hadas y los finales felices. Lo que no sabía era que Alejandro, detrás de su fachada impasible, estaba teniendo sus propios conflictos internos. La determinación y claridad en los ojos de Isabel lo intrigaban. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si había algo más en este arreglo que un simple contrato de negocios. No, no y no. La voz estridente de Regina Ferrer, la tía de Alejandro, resonó en la lujosa boutique de vestidos de novia. Es simplemente inadmisible un matrimonio tan apresurado.
¿Y en una ceremonia privada? ¿Qué va a pensar la gente? Isabel permaneció en silencio frente al espejo, observando su reflejo en el elegante vestido blanco mientras la costurera hacía ajustes. Ya era el quinto vestido que se probaba esa mañana, y cada uno parecía más caro y elaborado que el anterior. Tía Regina, intervino Alejandro, su voz manteniendo ese tono controlado que Isabel comenzaba a reconocer como su marca registrada. Ya discutimos esto. Isabel y yo preferimos algo más íntimo. La expresión en el rostro de Regina era como si alguien hubiera sugerido servir vino en un vaso desechable. Pero, querido, eres un Ferrer. ¿Los Ferrer no se casan como personas normales? Completó Isabel suavemente, encontrando la mirada de Regina a través del espejo. El silencio que siguió fue cortante. Regina ajustó su collar de perlas, un gesto que parecía más un tic nervioso que una necesidad. Señorita Montenegro, comenzó, pronunciando el apellido de Isabel como si fuera algo levemente desagradable. Debe entender que está ingresando a una de las familias más tradicionales de Madrid. Hay ciertas expectativas, que no necesitan ser cumplidas, la interrumpió Alejandro, su voz ahora con un matiz de irritación. La boda será como la planeamos, tía Regina. Y el vestido, miró a Isabel a través del espejo, será el que Isabel elija. Isabel sintió algo extraño en el pecho al notar cómo él la defendió, incluso si solo era para mantener las apariencias del acuerdo. Volvió su mirada al vestido que llevaba puesto. Era hermoso, sí, pero no se sentía ella. En realidad, dijo, girándose para enfrentar a ambos. Creo que prefiero algo más sencillo. Regina pareció a punto de sufrir un ataque cardíaco, pero antes de que pudiera protestar, la puerta de la boutique se abrió. Una mujer alta y elegante entró, sus tacones Louboutin resonando sobre el suelo de mármol. Alejandro, querido. Su voz era miel derramada sobre hielo. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Isabel notó de inmediato cómo Alejandro se tensó. Sus hombros se endurecieron casi imperceptiblemente y un músculo pulsó en su mandíbula. Valeria, respondió secamente. No sabía que frecuentabas esta boutique. La recién llegada rió, un sonido calculadamente melodioso. Oh, ya sabes cuánto adoro la moda. Y cuando supe que estabas aquí con tú, sus ojos se posaron en Isabel con un interés depredador, prometida, simplemente tuve que venir a felicitarte. Isabel sintió el peso de la mirada evaluadora de Valeria. Sus jeans sencillos y su blusa básica, que había elegido para la prueba de vestidos, parecían aún más inadecuados bajo aquel escrutinio. Valeria Romano, se presentó la mujer, extendiendo una mano perfectamente manicurada. Alejandro y yo somos viejos amigos. Isabel Montenegro, respondió ella, estrechando la mano ofrecida con firmeza, negándose a intimidarse. ¿Montenegro? Valeria arqueó una ceja perfectamente delineada. No me suena. ¿De qué familia eres, querida? De la mía propia, respondió Isabel con una sonrisa serena. Alejandro, que había permanecido tenso durante toda la interacción, dio un paso adelante. Isabel, tenemos que irnos. Tenemos un compromiso en media hora. Pero ni siquiera ha elegido el vestido. Protestó Regina. Sí que lo elegí, dijo Isabel, volviéndose hacia la vendedora que observaba todo discretamente. Me gustaría ver los modelos más sencillos, por favor. Algo auténtico. Mientras seguía a la vendedora hacia otra sección de la boutique, Isabel pudo sentir la mirada de Valeria en su espalda. Había algo en la presencia de aquella mujer que la inquietaba. No era solo su obvia conexión con Alejandro, sino algo más, algo que no lograba definir. Más tarde, en el coche de regreso a casa, el silencio entre ella y Alejandro era casi palpable. Valeria es tu exnovia, ¿verdad? Preguntó finalmente Isabel. Alejandro mantuvo la mirada en la carretera. Sí. Terminamos hace 2 años. Y ella aún no lo ha superado. No era una pregunta, y Alejandro no respondió. Isabel miró por la ventana, observando las calles de Madrid pasar en un borrón. Deberías haberme contado sobre ella, dijo suavemente. Si vamos a hacer que esto funcione, necesitamos ser honestos el uno con el otro. Alejandro la miró rápidamente antes de volver su atención al tráfico.
Tienes razón, admitió después de un momento. Valeria y yo, es complicado. Las relaciones siempre lo son, respondió Isabel, pensando en Miguel. Pero esto no es una relación, es un contrato. Y los contratos necesitan claridad. Algo pasó por el rostro de Alejandro, una expresión que Isabel no pudo descifrar. Sí, dijo finalmente. Un contrato. La Notaría Central de Madrid no era exactamente el escenario que Isabel había imaginado para su boda cuando era niña. No había flores, ni música, ni invitados emocionados, solo documentos, firmas y la presencia austera del juez de paz. Su vestido, un modelo sencillo de satén color champán que había elegido en contra de todas las protestas de Regina Ferrer, parecía extrañamente apropiado para la ocasión. Alejandro estaba impecable en su traje gris, como siempre. Pero había algo diferente en él aquella mañana, una tensión sutil en sus hombros, un brillo inquieto en sus ojos que Isabel no lograba descifrar. Los anillos, por favor, solicitó el juez, su voz monótona resonando en la sala prácticamente vacía. Camila, la única testigo de Isabel, se adelantó con las alianzas. Sus ojos estaban vidriosos, e Isabel sabía que no eran lágrimas de felicidad. Al otro lado, García, el abogado de Alejandro, mantenía su habitual expresión profesional. Cuando Alejandro deslizó la alianza en su dedo, Isabel sintió un escalofrío inexplicable. Sus manos estaban sorprendentemente cálidas para alguien que parecía tan frío. Por un breve momento, sus miradas se encontraron, e Isabel vio algo allí, vulnerabilidad, quizás. Algo que la tomó desprevenida. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer, anunció el juez, cerrando su libro con un golpe seco. No hubo beso, solo un apretón de manos formal que hizo que Camila pusiera los ojos en blanco discretamente. El trayecto hasta la mansión Ferrer transcurrió en silencio. Isabel observaba por la ventana cómo el paisaje cambiaba, con las bulliciosas calles de Madrid dando paso gradualmente a una zona más exclusiva, con propiedades imponentes ocultas tras altos muros. Hemos llegado, anunció Alejandro cuando el coche se detuvo frente a un portón ornamentado. La mansión Ferrer era exactamente como Isabel la había imaginado, una majestuosa construcción del siglo XIX, con jardines impecablemente cuidados y un aura de historia y tradición. Pero había algo más, algo que no esperaba, una sensación de soledad que parecía emanar de sus paredes. Tu habitación está en el ala este, explicó Alejandro mientras cruzaban el vestíbulo. La mía está en el ala oeste. Pensé que te gustaría tener tu propio espacio. Isabel asintió, agradecida por la consideración, aunque la formalidad del acuerdo la hacía sentir extrañamente fuera de lugar. Y esta, continuó él, abriendo una puerta doble, es la biblioteca. Siéntete libre de usar cualquier espacio de la casa, excepto mi despacho. Ese es un lugar privado. La biblioteca era impresionante, con estanterías que llegaban hasta el techo y una escalera corrediza para alcanzar los volúmenes más altos. Isabel no pudo contener un suspiro de admiración. Es hermosa, murmuró, acercándose a una de las estanterías. Fue entonces cuando notó algo curioso. Entre los libros perfectamente organizados por autor y tema, había un estante aparentemente caótico, con volúmenes desgastados y claramente muy mañoseados. Son los favoritos de mi abuelo, comentó Alejandro, sorprendiéndola. Había un tono diferente en su voz, casi nostálgico. Solía decir que los libros demasiado ordenados nunca habían sido realmente leídos. Isabel sonrió, tocando delicadamente el lomo desgastado de un ejemplar de Don Quijote. Tu abuelo parece haber sido un hombre sabio. Lo era, respondió Alejandro, y por primera vez desde que lo conoció, Isabel vio su máscara de eficiencia resquebrajarse un poco. Era excéntrico y terco, pero sabio. Un momento de silencio se instaló entre ellos, no del todo incómodo, pero cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Bien, Alejandro finalmente rompió el momento, su voz volviendo a su tono profesional. Te dejaré instalarte. Carmen, la ama de llaves, te ayudará con tus cosas. Tengo una reunión en 1 hora. Isabel asintió, observándolo partir. Cuando se quedó sola en la biblioteca, se permitió sentarse en uno de los sillones de cuero, sintiendo por primera vez el peso total de su nueva realidad. Estaba casada.
Con un hombre que apenas conocía. En una casa que parecía sacada de una novela de época. Y, aún así, en medio de lo absurdo de la situación, algo en aquella estantería desordenada, en ese breve momento de vulnerabilidad que Alejandro había mostrado, la hacía preguntarse si había más en él que la fachada fría que presentaba al mundo. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable y un delantal impecable, apareció en la puerta. «¿Señora Ferrer? Soy Carmen. ¿Puedo ayudarla a instalarse?» Isabel se puso de pie, una sonrisa educada ocultando la incomodidad que sintió al ser llamada señora Ferrer. «Isabel, por favor». «Solo Isabel». Carmen asintió, pero su sonrisa adquirió un matiz de conocimiento que Isabel no comprendió del todo. «Como prefiera, señora Isabel. Venga, le mostraré su habitación. Y no se preocupe», añadió, mientras la guiaba por los pasillos de la mansión. «A veces las paredes más frías de esta casa esconden los corazones más cálidos». Había pasado una semana desde la boda, e Isabel empezaba a encontrar su propio ritmo en la mansión Ferrer. Sus momentos favoritos eran las mañanas, cuando la casa aún dormía y podía explorar sus rincones sin sentirse observada. Fue durante una de esas mañanas que descubrió la cocina. No la cocina principal, donde Carmen y su equipo preparaban las comidas, sino una cocina más pequeña, claramente en desuso desde hacía años, conectada a una pequeña sala de estar en el piso superior. El espacio tenía algo acogedor, a pesar de la fina capa de polvo que cubría los muebles. «Era el refugio de mi abuela», la voz de Alejandro la sorprendió. Estaba de pie en la puerta, aún con su ropa de correr, algo que Isabel había descubierto que era parte de su rutina matutina. Solía decir que las mejores conversaciones ocurren alrededor de una taza de café. Isabel pasó la mano por el mostrador polvoriento. «¿Por qué nadie usa más este espacio?» «Después de que ella partió, mi abuelo cerró esta parte de la casa», respondió Alejandro, y en su voz apareció ese matiz de suavidad que solo emergía cuando hablaba de sus abuelos. «Supongo que tenía demasiados recuerdos». Isabel asintió, comprendiéndolo. Ella también tenía sus propios espacios prohibidos en su corazón. «Sería una pena dejar un lugar así abandonado», comentó, ya imaginando posibilidades. «¿Te molestaría si?» «Esta es tu casa también ahora», respondió él, y algo en su tono hizo que Isabel lo mirara con sorpresa. «Haz lo que creas conveniente». En las semanas siguientes, entre sus obligaciones sociales como señora Ferrer, un título que aún le resultaba extraño, y sus escapadas secretas para visitar a Camila, Isabel dedicó su tiempo libre a restaurar la pequeña cocina. Carmen, que aparentemente tenía un talento especial para saber exactamente lo que las personas necesitaban antes de que lo pidieran, le proporcionó productos de limpieza e incluso encontró las antiguas cortinas guardadas, que, después de un buen lavado, revelaron un delicado estampado floral. Fue durante una de esas tardes de restauración que ocurrió algo inesperado. Isabel estaba intentando alcanzar un estante alto cuando escuchó pasos. Esperando encontrar a Carmen, se giró para pedir ayuda y se sorprendió al ver a Alejandro. «Déjame ayudarte», dijo él, acercándose. El aroma de su perfume, una mezcla de sándalo y algo más que ella no supo identificar, la envolvió cuando él se estiró para alcanzar el estante. «Gracias», murmuró ella, de repente consciente de la proximidad entre ambos. Fue entonces cuando notó algo inusual. Él estaba sin chaqueta, con las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes que normalmente permanecían ocultos bajo la impecable confección de sus trajes. «Tienes harina en la cara», comentó él, y había un matiz de diversión en su voz que Isabel nunca antes había oído. Instintivamente, Isabel llevó una mano a su mejilla, sintiendo cómo se sonrojaba. «Estaba probando una receta antigua que encontré en uno de los libros de tu abuela», explicó, señalando el cuaderno de recetas manuscritas que había descubierto en un cajón. «Magdalenas de naranja. Al parecer, eran las favoritas de tu abuelo». Algo pasó por los ojos de Alejandro. ¿Una sombra de memoria, quizás nostalgia? «Solía comer 2 en el desayuno, todos los días», dijo Alejandro, tomando el cuaderno con un cuidado casi reverente. La abuela decía que por eso tenía esa barriga, pero siempre hacía más de todas formas. Isabel sonrió, imaginando la escena. «¿Quieres probar?».
ofreció, señalando las magdalenas aún tibias sobre la encimera. No garantizo que sean tan buenas como las de ella, pero... Para su sorpresa, Alejandro tomó una y le dio un mordisco. Por un momento, su rostro normalmente impasible se suavizó. Exactamente como las recordaba, murmuró, más para sí mismo que para ella. El silencio que siguió fue diferente a los otros que normalmente flotaban entre ellos. Había algo nuevo allí, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Tengo una reunión, dijo Alejandro finalmente, recomponiendo su expresión habitual. Pero antes de salir, tomó otra magdalena. Gracias por el bocadillo. Isabel lo observó irse, notando cómo sus hombros parecían menos tensos de lo habitual. Volvió su atención a la cocina, pero algo había cambiado. El espacio ahora parecía más vivo, como si aquel breve momento hubiera despertado los fantasmas dormidos del pasado. A la mañana siguiente, Isabel encontró un pequeño sobre la mesa de la cocina restaurada. Dentro, había una foto antigua, una mujer de expresión bondadosa enseñando a un niño a amasar masa. En el reverso, con la caligrafía precisa de Alejandro, estaba escrito: Abuela Sofía y yo, haciendo magdalenas. Verano de 1995. Isabel sonrió, guardando la foto con cuidado. Tal vez, solo tal vez, las paredes de la mansión Ferrer no fueran tan frías como parecían a primera vista. La cena benéfica de la Fundación Ferrer era uno de los eventos más importantes del calendario social de Madrid. Isabel lo supo desde el momento en que Carmen dejó la invitación dorada sobre su mesa de desayuno, 3 semanas atrás. Lo que no esperaba era que también sería la noche en que su frágil equilibrio con Alejandro sería puesto a prueba. El salón de baile del Hotel Ritz estaba deslumbrante, decorado con orquídeas blancas y cristales que reflejaban la luz dorada de las arañas de techo. Isabel ajustó discretamente el vestido verde esmeralda que Camila la había ayudado a elegir. Si tienes que ir a esa fiesta llena de víboras, hermanita, al menos debes parecer una reina. Estás deslumbrante, la voz de Alejandro sonó cerca de su oído, sorprendiéndola. En las últimas semanas, desde el episodio en la cocina de su abuela, él parecía más presente. Pequeños comentarios, miradas prolongadas, momentos compartidos sobre tazas de café que ninguno de los dos admitía buscar. Gracias, respondió ella, notando lo particularmente elegante que se veía con su smoking. Tú también estás muy, Alejandro, querido. ¡Qué maravilla encontrarte! El momento se hizo añicos con la voz familiar de Valeria Romano. Estaba deslumbrante con un vestido rojo que parecía pintado en su cuerpo, su cabello negro cayendo sobre un hombro en ondas perfectas. Valeria, saludó Alejandro, su voz adoptando ese tono tenso que Isabel ya conocía. No sabía que estarías aquí esta noche. Oh, ¿no lo sabías? Valeria sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. Soy la nueva directora de marketing de la fundación. Tu tío Roberto me invitó personalmente al cargo. Isabel sintió como Alejandro se tensaba a su lado. Roberto Ferrer era conocido por sus constantes intentos de influir en las decisiones de la empresa familiar. Necesitamos hablar sobre algunos proyectos, en realidad, continuó Valeria, tocando ligeramente el brazo de Alejandro. En privado, si es posible. Cualquier asunto de la fundación puede discutirse en presencia de mi esposa, respondió Alejandro, pero había una vacilación en su voz que hizo que el estómago de Isabel se contrajera. Por supuesto, rió suavemente Valeria. Pero son detalles tan tediosos de marketing, estoy segura de que Isabel preferiría disfrutar de la fiesta. ¿Verdad, querida? Antes de que Isabel pudiera responder, Carmen apareció a su lado. Señora Isabel, perdone la interrupción, pero hay algunos invitados que desean conocerla. Isabel dudó, mirando a Alejandro. Parecía atrapado en un conflicto interno. Ve, dijo finalmente. Yo, te encontraré después. Mientras seguía a Carmen por el salón, Isabel no pudo evitar mirar hacia atrás. La visión de Alejandro y Valeria alejándose hacia la terraza hizo que su corazón se apretara de una manera que no estaba preparada para admitir. Las siguientes 2 horas fueron un borrón de rostros y nombres, conversaciones educadas y sonrisas ensayadas.
Isabel se sorprendió al descubrir que realmente le agradaban algunas de las personas que conoció, especialmente la ingeniosa doña Mercedes, una señora de 80 años que declaró: «Finalmente, los Ferrer tienen a alguien con sangre en las venas en esa mansión mausoleo». Pero sus ojos seguían volviendo al balcón, donde Alejandro y Valeria permanecían en una discusión aparentemente intensa. En un momento, vio a Valeria tocarle el rostro con un gesto íntimo que hizo que su estómago se revolviera. «No se deje engañar por el espectáculo», la voz de Carmen sonó a su lado, haciéndole darse cuenta de que llevaba demasiado tiempo mirando el balcón. «La señora Romano siempre ha sido buena creando escenas». «Tienen historia», respondió Isabel, sorprendida por la amargura en su propia voz. «La tienen», asintió Carmen. «Pero la historia es diferente del presente». «¿Y el presente?», hizo una pausa significativa. «Bueno, el presente ha estado horneando magdalenas en la cocina de doña Sofía». Isabel sintió como sus mejillas se calentaban. «Es solo un acuerdo comercial, Carmen». La ama de llaves sonrió con ese aire enigmático que tenía. «¿Si la señora lo dice? Pero he visto muchos acuerdos comerciales en esa casa, y ninguno de ellos hizo que el señor Alejandro sonriera por una taza de café». Antes de que Isabel pudiera procesar esas palabras, un murmullo recorrió el salón. Valeria había regresado sola, con una expresión extrañamente satisfecha. Alejandro seguía en el balcón, su silueta oscura recortada contra el cielo nocturno de Madrid. «Con permiso», dijo Isabel a Carmen, tomando una decisión repentina. Ya era hora de dejar de observar desde las sombras. El aire nocturno estaba fresco cuando salió al balcón. Alejandro estaba apoyado en la barandilla, su perfil tenso recortado contra las luces de la ciudad. «¿Por qué no me contaste sobre Valeria en la fundación?», preguntó sin rodeos. Él no se giró. «Porque no lo sabía. Roberto hizo esto a mis espaldas». «¿Y eso es todo lo que tienes que decir?». Ahora sí se giró, y había algo en sus ojos que Isabel nunca había visto antes, una mezcla de ira y miedo. «¿Qué más quieres que diga, Isabel? ¿Que Valeria está tratando de usar su nuevo cargo para acercarse de nuevo? ¿Que mi tío probablemente la puso ahí exactamente por eso? ¿Que ella, que todavía tiene poder sobre ti?», completó Isabel suavemente. «No es tan simple». «Nunca lo es», dio un paso hacia él. «Pero, ¿sabes qué es simple? La honestidad. Me la debes, Alejandro. No como tu esposa de mentira, sino como tu socia en este acuerdo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Alejandro pasó una mano por su cabello, un gesto de frustración que lo hacía parecer más humano. «Valeria y yo, ella fue la primera persona que me hizo cuestionar mi control. Y cuando terminamos, te rompió el corazón», Isabel completó, entendiendo finalmente. «Me hizo darme cuenta de que tenía uno», corrigió él, con una sonrisa amarga. «Y luego lo hizo pedazos». Isabel dio otro paso hacia él, deteniéndose a solo unos centímetros de distancia. «¿Y ahora? ¿Ahora?». La miró a los ojos, y había algo nuevo allí, algo que hizo que el corazón de Isabel se acelerara. «Ahora ella es solo un fantasma. Pero tú estás restaurando mucho más que una vieja cocina, Isabel». El momento entre ellos era frágil como el cristal, cargado de posibilidades no dichas. Fue entonces cuando la voz de Valeria rompió la noche. «¿Alejandro? Necesitamos terminar nuestra conversación sobre el proyecto». El coche deslizaba silenciosamente por las calles de Madrid. Isabel observaba las luces de la ciudad a través de la ventana, intentando ignorar la tensión palpable que llenaba el espacio entre ella y Alejandro desde que salieron del Hotel Ritz. La noche había terminado abruptamente después de la segunda interrupción de Valeria, cuando Isabel simplemente anunció que tenía dolor de cabeza y pidió irse. «Estás muy callada», comentó Alejandro, rompiendo el silencio por primera vez desde que entraron al coche. «Estoy pensando», respondió ella, aún sin mirarlo. «¿En qué?». «En lo interesante que es», finalmente se giró para enfrentarlo, «que nuestro acuerdo incluía honestidad, pero ni siquiera puedes ser honesto contigo mismo». Alejandro frenó bruscamente, estacionando el coche en una calle lateral. «¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿Sigues teniendo sentimientos por ella?». No era una acusación, solo una constatación. «Y eso está afectando no solo a ti,
sino también a los negocios de tu familia. Eso es ridículo, protestó él, pero su voz traicionó una incertidumbre que Isabel nunca le había escuchado antes. ¿Lo es? Se acomodó en el asiento para encararlo mejor. Entonces explícame por qué permitiste que ella monopolizara tu atención toda la noche. ¿Por qué dejaste que te tocara el rostro de esa manera en la terraza? ¿Por qué? ¿Me estabas observando? La interrumpió, y había algo en su mirada que ella no lograba descifrar. Toda la fiesta te estaba observando, Alejandro, exclamó Isabel, su compostura finalmente rompiéndose. ¿Y sabes qué comentaban todos? Como la nueva señora Ferrer miraba pasivamente mientras su marido era manipulado por su exnovia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel podía escuchar su propio corazón latiendo, rápido y pesado en su pecho. No es lo que estás pensando, dijo finalmente Alejandro, su voz baja e intensa. Valeria está intentando usar su nuevo cargo para forzar un acercamiento, sí. Pero no porque aún haya sentimientos. Es poder lo que quiere, Isabel. Siempre lo ha sido. Y tú se lo estás facilitando, respondió Isabel suavemente. ¿Por qué? Alejandro pasó las manos por su rostro, un gesto de frustración que lo hacía parecer más humano, más vulnerable. Porque es más fácil, admitió finalmente. Es más fácil lidiar con alguien que ya conoces, aunque sea tóxico, que, se detuvo abruptamente. ¿Qué qué? Lo animó Isabel. Que admitir que quizás hay algo mucho más aterrador sucediendo. El corazón de Isabel se detuvo un segundo. ¿Y qué sería eso? Alejandro se giró hacia ella, y había una intensidad en su mirada que la hizo contener el aliento. ¿Sabes lo que está pasando, Isabel? Entre nosotros. En la cocina de mi abuela, en las mañanas con café, en esos pequeños momentos que no deberían significar nada, pero lo significan todo. Alejandro. No, la interrumpió suavemente. Déjame terminar. Valeria representa control para mí. Es familiar, predecible en su imprevisibilidad. Pero tú, soltó una risa sin humor, entraste en mi vida como un contrato y terminaste desordenando cada certeza que tenía. Isabel sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Esto no estaba en el acuerdo, susurró. No, no lo estaba, coincidió él, y su mano encontró la de ella sobre el asiento. Pero quizás sea hora de reescribir los términos. El toque de sus manos era como electricidad. Isabel miró sus dedos entrelazados, recordando otro toque, no hace mucho, cuando intercambiaron alianzas en la notaría. Tengo miedo, admitió, su voz apenas un susurro. La última vez que confié mi corazón a alguien, Miguel, completó Alejandro, sorprendiéndola. Lo sé. Hice mi investigación, ¿recuerdas? Isabel intentó retirar su mano, pero él la sostuvo con más firmeza. No estoy usando eso en tu contra, explicó rápidamente. Te estoy diciendo que lo entiendo. El miedo, la duda, yo siento lo mismo. Un coche pasó junto a ellos, sus faros iluminando brevemente el interior del vehículo. En ese destello momentáneo, Isabel vio algo en los ojos de Alejandro que nunca había notado antes, vulnerabilidad pura y desnuda. ¿Y ahora? Preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Ahora, respiró hondo, ahora necesitamos decidir si seguiremos fingiendo que esto es solo un contrato o si tendremos el valor de admitir que tal vez, solo tal vez, hemos encontrado algo real en medio de toda esta farsa. Isabel sintió su corazón acelerarse. Las palabras de Carmen resonaban en su mente. A veces, las paredes más frías de esta casa esconden los corazones más cálidos. ¿Y Valeria? Preguntó, necesitando estar segura. Mañana mismo hablaré con el consejo de la fundación, respondió él con firmeza. Ya no tendrá poder sobre mí, sobre nosotros. Pero, Isabel, apretó suavemente su mano, necesito saber si estás dispuesta a arriesgarte. Porque si vamos a hacer esto, tiene que ser de verdad. Sin contratos, sin acuerdos. Solo nosotros. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Isabel miró sus manos unidas, a la alianza que hasta ese momento solo había sido un símbolo de un acuerdo comercial, y tomó su decisión. Sí, dijo simplemente.
Guión bajo 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 y la mañana siguiente amaneció con una atmósfera diferente en la mansión Ferrer. Isabel despertó temprano, como de costumbre, pero esta vez dudó antes de seguir su rutina habitual. La conversación de la noche anterior aún resonaba en su mente, real y surrealista al mismo tiempo. ¿Alejandro también estaría replanteándose todo? ¿La luz del día cambiaría lo que se había dicho en la oscuridad? Sus pasos la llevaron automáticamente a la cocina de Sofía. En los últimos meses, ese espacio se había convertido en su refugio, su pequeño rincón de realidad en medio de toda la artificialidad de su vida como señora Ferrer. Pero ahora, después de la noche anterior, hasta ese lugar se sentía diferente. Pensé que te encontraría aquí. La voz de Alejandro la sobresaltó. Estaba de pie en la puerta, aún con su ropa de correr, pero había algo diferente en su postura, una suavidad que nunca antes había notado. No pude dormir mucho, admitió ella, volviendo su atención a la cafetera. Yo tampoco, respondió él, entrando en la cocina y acercándose. Isabel, sobre anoche, si vas a decir que fue un error, comenzó ella, sintiendo su corazón acelerarse. No, la interrumpió suavemente. Iba a decir que ya llamé al consejo de la fundación. Hemos programado una reunión extraordinaria para esta tarde. Isabel se giró para mirarlo, sorprendida por la rapidez de su acción. ¿Y Valeria? Será removida del cargo, dijo simplemente. A Roberto no le hará gracia, pero ya era hora de poner algunos límites. Un silencio se instaló entre ellos, no del todo incómodo, pero cargado de expectativas no dichas. Isabel volvió a preparar el café, con las manos ligeramente temblorosas. «Sabes», comentó Alejandro, observándola, «nunca entendí por qué mi abuela insistía tanto en hacer café de esta manera tradicional cuando teníamos máquinas perfectamente buenas en la cocina principal». Isabel sonrió, agradecida por el cambio de tema. «Algunas cosas merecen tiempo y atención», respondió, vertiendo el agua caliente sobre el café en el filtro de tela. «Tu abuela parecía entender eso». «Como lo entiendes tú», dijo él suavemente. Isabel sintió sus mejillas calentarse. «Alejandro, ¿cómo vamos a hacer esto?», preguntó finalmente, poniendo en palabras la pregunta que la atormentó toda la noche. «¿Cómo pasamos de un contrato, lo que sea que esto sea?». Él se acercó más, deteniéndose a solo unos pasos de ella. «De la misma manera en que restauraste esta cocina», respondió. «Un día a la vez, con paciencia y cuidado». El aroma del café recién hecho llenó el ambiente, familiar y reconfortante. «Tengo una idea», continuó Alejandro. «¿Qué tal si empezamos de nuevo? Sin contratos, sin obligaciones. Solo, nosotros». Isabel levantó una ceja. «¿Y cómo haríamos eso?». Una sonrisa poco común iluminó su rostro. «Hola», extendió la mano formalmente. «Soy Alejandro Ferrer. Me gusta el control, tengo problemas para mostrar emociones y recientemente descubrí que el olor de las magdalenas de naranja me hace recordar mi hogar». Isabel no pudo contener una risa, pero siguió el juego. Isabel Montenegro estrechó su mano, sintiendo un escalofrío familiar con el contacto. «Trabajo en un café, tengo una hermana que es mi mejor amiga y, aparentemente, tengo un talento especial para restaurar más que solo cocinas antiguas». Sus miradas se encontraron, por un momento, el mundo pareció detenerse. Alejandro aún sostenía su mano, su pulgar trazando pequeños círculos en su piel. «Isabel», dijo su nombre como si fuera algo precioso, «¿puedo invitarte a cenar?». «Pero vivimos juntos», respondió ella, confundida. «Precisamente por eso», sonrió él. «Quiero hacer esto bien. Una cita real, fuera de esta casa, sin pretensiones ni obligaciones sociales. Solo nosotros dos, conociéndonos de verdad». El corazón de Isabel se detuvo un instante. Era extraño y encantador al mismo tiempo, empezar de nuevo con alguien que, técnicamente, ya era su marido. «Sí», respondió finalmente. «Me gustaría». La sonrisa de Alejandro se amplió, transformando por completo su rostro normalmente serio. «Genial. ¿Esta noche?».
Conozco un pequeño restaurante en el centro histórico. ¿Alejandro Ferrer en un restaurante pequeño? Bromeó ella. ¿Quién eres y qué hiciste con mi marido contractual? Él rió, un sonido rico y genuino que ella nunca había escuchado antes. Tal vez me estés transformando más de lo que crees, señora Ferrer. Isabel lo corrigió suavemente. Si vamos a empezar de nuevo, solo soy Isabel. Él se acercó más, su mano libre encontrando el rostro de ella. Isabel, susurró, y había tanto en su tono que ella sintió que sus rodillas flaqueaban. Nada en ti es solo. El pequeño restaurante en la parte antigua de Madrid era exactamente como Alejandro lo había descrito, acogedor, discreto y sorprendentemente auténtico. Isabel sonrió al notar los detalles del lugar, los manteles bordados a mano, las velas en candelabros antiguos, las paredes decoradas con fotografías en blanco y negro del viejo Madrid. ¿Cómo descubriste este lugar? Preguntó mientras Alejandro le apartaba la silla. Era donde mis abuelos venían a celebrar su aniversario de bodas, respondió él, sentándose frente a ella. Cada año, sin importar cuánto insistiera mi abuela en ir a lugares más sofisticados, mi abuelo la traía aquí. Isabel observó a Alejandro con curiosidad. Era la primera vez que lo veía tan relajado. Sin traje, solo con una camisa azul oscura de mangas remangadas y pantalón de vestir, parecía años más joven. «Te ves diferente», comentó, aceptando el menú que el camarero les ofrecía. ¿Diferente cómo? Más liviano, respondió con sinceridad. Como si hubieras dejado atrás algo pesado. Alejandro la estudió por un momento antes de responder. Tal vez lo haya hecho. Sabes, después de la reunión con el consejo hoy. ¿Cómo fue? Preguntó Isabel, tratando de disimular su ansiedad. Mejor de lo que esperaba, sonrió levemente. Roberto intentó protestar, por supuesto, pero cuando presenté las pruebas de cómo Valeria estaba usando su posición para interferir en asuntos que no le correspondían, el consejo apoyó por unanimidad su destitución. ¿Y cómo te sientes con eso? Libre, respondió inmediatamente y luego pareció sorprendido por su propia respuesta. Es extraño, pero es cierto. Como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que estuvo abierto por demasiado tiempo. El camarero regresó para tomar sus pedidos. Alejandro, para sorpresa de Isabel, dejó que ella escogiera el vino. ¿Qué pasa? Preguntó ella, notando su mirada divertida. Nada, es solo interesante ver cuánto sabes sobre vinos. Trabajar en un café no significa que no pueda apreciar un buen vino, bromeó. Además, tuve que aprender rápido después de convertirme en la señora Ferrer, ¿no? Una sombra cruzó el rostro de Alejandro. Lo siento por eso, dijo suavemente. Por haber hecho que cambiaras tanto tu vida por un contrato. No lo sientas, respondió ella, sorprendiéndolos a ambos con su firmeza. Cada elección que hice fue mía. Y algunos cambios, vaciló, algunos cambios terminaron siendo para mejor. La mirada que compartieron estuvo cargada de significado. Háblame de ti, pidió Alejandro repentinamente. No de la Isabel que conocí en el café, ni de la que se convirtió en mi esposa por contrato. Háblame de la verdadera Isabel. Era una pregunta simple, pero Isabel sintió su corazón acelerarse. ¿Por dónde empiezo? Rió nerviosa. ¿Qué tal por el principio? ¿Qué soñaba ser la pequeña Isabel? Bailarina, respondió, sonriendo con el recuerdo. Tenía un tutú rosa y todo. Pero luego mamá enfermó y, bueno, los sueños cambiaron. ¿Por qué? Por sobrevivir, primero, admitió. Después de que mamá partió, mi prioridad era asegurarme de que Camila tuviera una mejor oportunidad. Pero siempre guardé un sueño en secreto. ¿Cuál? Se inclinó él, genuinamente interesado. ¿Prometes no reírte? Lo prometo, levantó la mano derecha solemnemente, haciéndola reír. Siempre quise tener mi propia cafetería. No solo un café común, sino un lugar que fuera especial. Con recetas propias, libros para que los clientes lean, música en vivo los fines de semana. Un refugio, ¿sabes? Como la cocina de mi abuela, comentó Alejandro en voz baja. Sí, coincidió ella, sorprendida por la comparación. Exactamente así. La cena llegó y,
Por un momento, se concentraron en la comida. Era deliciosa, casera de una forma que recordaba abrazos y domingos en familia. ¿Y tú? Preguntó Isabel entre bocados. ¿Siempre quisiste seguir con el negocio familiar? Alejandro se detuvo, su tenedor a medio camino de la boca. En realidad, no, confesó. Cuando era niño, quería ser arquitecto. Pasaba horas dibujando edificios imposibles y ciudades imaginarias. ¿Qué cambió? Las expectativas, se encogió de hombros, pero Isabel pudo ver que había más detrás de eso. Las responsabilidades. Ser un ferrer conlleva un peso, una tradición. Y después de que mis padres, bueno, mi abuelo necesitaba a alguien que continuara con su legado. ¿Y tus sueños? Se guardaron junto con los dibujos de mi infancia, sonrió, pero había una nota de melancolía en su voz. Aunque. A veces, tarde por la noche, aún me encuentro dibujando. Proyectos que nunca se construirán, ideas que nunca saldrán del papel. Isabel extendió la mano sobre la mesa, tocando la suya suavemente. Nunca es tarde para los sueños, Alejandro. Él entrelazó sus dedos con los de ella, y el gesto se sintió más íntimo que cualquier otro que hubieran compartido antes. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo él, su pulgar trazando círculos en la palma de su mano. Por primera vez en mucho tiempo, estoy empezando a creerlo. El resto de la cena fluyó de manera natural, entre historias de infancia, confesiones susurradas y risas compartidas. Cuando salieron del restaurante, la noche era perfecta, un cielo despejado, una brisa suave, las antiguas calles de Madrid iluminadas de una forma casi mágica. ¿Quieres dar un paseo?, sugirió Alejandro. La Plaza Mayor se ve hermosa a esta hora. Isabel asintió y, cuando él le ofreció su brazo, lo aceptó sin dudar. Caminaron en un silencio cómodo, sus pasos resonando sobre las calles empedradas. ¿Isabel? Se detuvo Alejandro de repente, girándose hacia ella. Sí. Gracias. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de conocerte. A la verdadera tú. Y allí, bajo las estrellas de Madrid, Alejandro Ferrer hizo algo que sorprendió a ambos, se inclinó y besó a su esposa por primera vez. La noticia de la salida de Valeria de la Fundación Ferrer se propagó rápidamente por los círculos sociales de Madrid. Para sorpresa de Isabel, la reacción fue mayoritariamente positiva. Aparentemente, ella no era la única que había notado las manipulaciones de la exdirectora de marketing. Deberías haber visto la cara de Roberto, comentó Alejandro durante el desayuno en la cocina de Sofía, que ahora se había convertido en el lugar oficial de sus comidas matutinas. Creo que nunca imaginó que realmente me impondría ante sus decisiones. Isabel sonrió detrás de su taza de café. Tal vez sea hora de más cambios en la empresa, sugirió casualmente. Alejandro la observó con curiosidad. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, colocó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. He estado pensando en lo que me contaste ayer. Sobre tus dibujos, tus sueños de arquitectura, Isabel, había un tono de advertencia en su voz. Escúchame, insistió ella con suavidad. ¿Ferrer Emprendimientos no trabaja con proyectos arquitectónicos? ¿Por qué no crear una nueva división? Algo que combine el negocio familiar con tu pasión por la arquitectura. Alejandro guardó silencio por un largo momento, e Isabel pudo ver claramente las ruedas girando en su mente. Sería un riesgo, dijo finalmente. La vida es un riesgo, respondió ella, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la suya. Míranos. Empezamos con un contrato y ahora, ¿y ahora? La provocó él, entrelazando sus dedos con los de ella. Ahora estamos aquí, tomando café en la cocina de tu abuela, planeando el futuro. La sonrisa que él le dio le calentó el corazón. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, preguntó él, su pulgar trazando suaves patrones en la palma de su mano. Lo claro que todo parece cuando estás cerca. Incluso cuando desordeno tus planes perfectamente organizados. Especialmente cuando desordenas mis planes, rió él. Hablando de eso, pareció repentinamente nervioso. Hay algo que quiero mostrarte. Alejandro se levantó y salió de la cocina rápidamente, regresando momentos después con una carpeta de cuero gastada. Son algunos de mis dibujos, explicó, colocando la carpeta sobre la mesa.
Nadie, bueno, serías la primera persona en verlos desde que era adolescente. Isabel sintió el peso de la confianza que él depositaba en ella. Con cuidado, abrió la carpeta y comenzó a examinar los dibujos. Su respiración se detuvo por un instante, eran impresionantes. Diseños de edificios que parecían desafiar la gravedad, espacios que combinaban funcionalidad con belleza de una manera que nunca había visto antes. Alejandro, esto es, buscó las palabras adecuadas, extraordinario. Son solo garabatos, minimizó él, pero Isabel pudo ver el brillo de orgullo en sus ojos. No, son sueños, lo corrigió con firmeza. Y es hora de que salgan del papel. En ese momento, Carmen apareció en la puerta. Perdón, señora Isabel, pero su hermana está al teléfono. Parece urgente. Isabel frunció el ceño, preocupada. Camila rara vez llamaba a esa hora. Disculpa, le dijo a Alejandro, levantándose. Tengo que atender. Claro, asintió él, comenzando a recoger los dibujos. No, lo detuvo con un toque suave. Déjalos. Quiero ver más cuando vuelva. La conversación con Camila fue breve pero transformadora. Cuando Isabel regresó a la cocina, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y determinación. ¿Ocurrió algo?, preguntó Alejandro, notando su expresión. Camila lo logró, respondió Isabel, con la voz temblorosa. La aceptaron en un programa de maestría en Londres. Eso es maravilloso. Alejandro se levantó para abrazarla, pero se detuvo al notar que había algo más. ¿Qué pasa? Está preocupada por aceptarlo, explicó Isabel. Por los costos, y por dejarme sola, pero no estás sola, dijo él suavemente, envolviéndola finalmente en sus brazos. No, coincidió ella, apoyando la cabeza en su pecho. No lo estoy. Permanecieron así por un momento, simplemente absorbiendo la cercanía del otro. Fue Alejandro quien finalmente rompió el silencio. Tengo una propuesta para ti, dijo, alejándose ligeramente para mirarla a los ojos. ¿Otro contrato?, bromeó ella. No, sonrió él. Una sociedad. Me ayudas a convertir estos diseños en realidad, y yo te ayudo a hacer realidad tu sueño de la cafetería. Isabel parpadeó, sorprendida. ¿Cómo? El edificio en la calle Mayor, explicó. Ese que la empresa compró el mes pasado. La planta baja sería perfecta para una cafetería, ¿no crees? Y los pisos superiores, gesticuló hacia los dibujos sobre la mesa, podrían ser mi primer proyecto real. Alejandro, no puedo aceptar esto, no te lo estoy ofreciendo, la interrumpió con suavidad. Te lo estoy proponiendo como una sociedad. 50% tuyo, 50% mío. Un nuevo comienzo para ambos. Isabel miró los bocetos sobre la mesa, al hombre frente a ella, y sintió que algo encajaba en su pecho. Era como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encontraran su lugar. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo, una sonrisa formándose en sus labios. ¿Qué? Empezamos con un contrato para salvar tu herencia, y ahora estamos aquí, planeando crear algo nuestro. Alejandro la atrajo más cerca. Y no hay nadie con quien preferiría estar construyendo este futuro. La calle Mayor estaba especialmente hermosa aquella mañana de primavera. Isabel se detuvo frente a la fachada recién restaurada del edificio, admirando cómo los detalles arquitectónicos originales habían sido preservados y realzados bajo la meticulosa supervisión de Alejandro. El edificio de 3 pisos, que apenas 6 meses antes no era más que otra propiedad abandonada en el centro histórico de Madrid, ahora irradiaba elegancia y calidez. ¿Nerviosa?, preguntó Alejandro, acercándose por detrás y envolviendo su cintura. Un poco, admitió ella, apoyándose contra él. Parece un sueño. Bien real, diría yo, sonrió él, sacando un juego de llaves del bolsillo. ¿Quieres hacer los honores? Isabel tomó las llaves con las manos ligeramente temblorosas. La llave giró suavemente en la cerradura y la antigua puerta de madera se abrió, revelando el interior de lo que pronto sería el Café Sofía. El espacio era exactamente como lo habían planeado juntos durante largas noches entre planos y bocetos. Las paredes en tonos suaves de crema, las estanterías de madera oscura esperando libros,
el mostrador de mármol que recordaba al de la cocina de la mansión Ferrer. Pero lo que más llamaba la atención era la escalera en espiral en el centro del ambiente, una obra de arte en hierro forjado que conectaba la cafetería con los estudios de arquitectura en los pisos superiores. «Es perfecto», susurró Isabel, girando lentamente para absorber cada detalle. «Casi perfecto», corrigió Alejandro, guiándola hasta una pared aparentemente común. Con un toque, un panel se deslizó, revelando una pequeña cocina oculta. «Pensé que te gustaría tener tu propio espacio para experimentar recetas, como en la mansión». Isabel sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Pensaste en todo». «Aprendí de la mejor», sonrió él, atrayéndola a sus brazos. «Me enseñaste a ver más allá de lo obvio, ¿recuerdas?» El sonido de pasos interrumpió el momento. Carmen apareció en la puerta, cargando una caja antigua. «Señora Isabel, encontré algunas recetas más de Doña Sofía que pensé que le gustaría tener aquí», sonrió la ama de llaves, colocando la caja sobre el mostrador. Y también, hizo una pausa, mirando a Alejandro. «Pensé que esto debería estar aquí». De dentro de la caja, Carmen sacó un cuadro enmarcado. Era una fotografía en blanco y negro de Sofía Ferrer, joven y radiante, frente a una antigua cafetería. «¿Esto es?», comenzó a preguntar Isabel. «El café de mis abuelos», completó Alejandro, su voz embargada por la emoción. «Antes de la expansión de los negocios. Fue donde todo comenzó. Y donde todo vuelve a empezar», añadió Isabel suavemente. Carmen sonrió con ese gesto conocedor suyo. «Doña Sofía siempre decía que los mejores negocios comienzan con una taza de café y mucho amor», comentó la ama de llaves, dirigiéndose hacia la salida. Veo que tenía razón. Cuando volvieron a quedarse solos, Isabel se giró para examinar más detenidamente la fotografía. «Se ve tan feliz», comentó. «Como tú», observó Alejandro, pero sus ojos no estaban en la foto, sino en Isabel. «Soy feliz», confirmó ella, volviéndose para mirarlo. «¿Quién diría que un contrato de matrimonio me traería hasta aquí?» «No fue el contrato», corrigió él, acariciando suavemente su rostro. «Fuiste tú. Tu valentía para arriesgarte, tu capacidad para ver más allá de las apariencias, tu corazón que, dudó, que me enseñó a amar de nuevo». El corazón de Isabel se aceleró. Era la primera vez que la palabra amor se mencionaba entre ellos, aunque fuera indirectamente. «Alejandro, espera», la interrumpió con ternura. «Hay algo que necesito hacer. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo». Para su sorpresa, Alejandro se arrodilló ante ella. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Isabel, desconcertada. «Ya estamos casados». «Sí, por un contrato», sonrió él, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Ahora quiero hacerlo bien». «Isabel Montenegro Ferrer, ¿te casarías conmigo?» «No por obligación, no por un testamento, sino porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida construyendo sueños contigo». Isabel miró el anillo, un zafiro rodeado de pequeños diamantes, elegante y único, como todo lo que rodeaba su historia. «¿Pero qué pasa con la cláusula del testamento?», preguntó, con lágrimas resbalando libremente por su rostro. «Ya heredaste todo, no necesitamos». «No se trata de la herencia», la interrumpió él, poniéndose de pie para secar sus lágrimas. «Se trata del amor. De la elección. De empezar nuestra historia de nuevo, de la manera correcta». Isabel miró a su alrededor, el café que pronto sería suyo, la foto de Sofía que parecía sonreír en señal de aprobación, el hombre frente a ella que había transformado un contrato frío en una historia de amor. «Sí», respondió simplemente, con el corazón desbordado de emoción. «1000 veces sí». Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, sobreponiéndolo a la alianza de su primer matrimonio, Isabel se dio cuenta de que, a veces, los mejores contratos son aquellos que escribe el corazón. Y mientras él la besaba, allí, en medio de lo que sería su café, bajo la atenta mirada de la fotografía de su abuela, supo que estaban escribiendo mucho más que una historia de amor, estaban construyendo un legado. 6 meses habían pasado desde la inauguración del Café Sofía. El lugar rápidamente se había convertido en uno de los rincones más queridos del centro histórico de Madrid,
con sus estanterías repletas de libros, el aroma constante de café recién hecho y magdalenas recién horneadas, y una atmósfera que hacía que la gente se sintiera en casa. Aquella mañana de domingo, Isabel se despertó más temprano de lo normal. El sol apenas comenzaba a salir cuando se deslizó silenciosamente fuera de la cama, dejando a Alejandro aún dormido. Sus pasos la llevaron hasta la cocina de Sofía, donde todo había comenzado. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones que había mantenido en secreto. Los pequeños cambios en su cuerpo, los síntomas que había tratado de disimular y finalmente, la prueba que había hecho la noche anterior, oculta en el baño de su antiguo apartamento, que nunca llegó a vender, agradeciendo ahora haber conservado aquel pequeño refugio. Mientras preparaba café de la manera tradicional que Sofía le había enseñado a través de su cuaderno de recetas, Isabel dejó que su mente vagara por los acontecimientos de los últimos meses. El éxito del café, que ya necesitaba un equipo de 5 empleados para gestionar la creciente clientela. Los proyectos arquitectónicos de Alejandro, que habían causado sensación en el mundo profesional por su innovación y respeto al patrimonio histórico. La reciente visita de Camila, radiante con su nueva vida en Londres y su novio inglés. Pensé que habías perdido la costumbre de despertarte tan temprano. La voz de Alejandro la trajo de vuelta al presente. Estaba parado en la puerta, descalzo y con el cabello despeinado, tan diferente de aquel empresario controlado que había conocido un año atrás. Algunas tradiciones merecen ser preservadas, respondió ella, sirviéndole una taza de café. Alejandro se acercó, abrazándola por detrás y respirando el aroma de su cabello. «Te ves diferente», comentó. «Más luminosa». Isabel sintió su corazón acelerarse. Era el momento. «Hay algo que necesito contarte», dijo, girándose en sus brazos para mirarlo a los ojos. «Parece serio», frunció el ceño, preocupado. «Lo es», asintió ella, con una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. «Pero es del tipo bueno de serio». Alejandro esperó, sus ojos fijos en los de ella. «¿Recuerdas cuando firmamos nuestro contrato de matrimonio?», comenzó ella. Había tantas cláusulas, tantas condiciones. Isabel, bueno, continuó, tomando su mano y llevándola hasta su vientre a un plano. Parece que tenemos un nuevo contrato que negociar. Uno que durará unos 9 meses, más o menos. Por un momento, Alejandro quedó completamente inmóvil. Luego, sus ojos se abrieron con comprensión. ¿Estás? Su voz se quebró. Embarazada, completó ella, con lágrimas de felicidad comenzando a formarse en sus ojos. Vamos a tener un bebé. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro era diferente a cualquier otra que ella hubiera visto antes. ¿Un bebé?, repitió él, su voz llena de emoción. Nosotros vamos a, ¿tú estás? Y entonces hizo algo que la sorprendió por completo, comenzó a reír. Una risa pura, alegre, casi infantil en su sinceridad. En el siguiente instante, Isabel se encontró siendo levantada y girada en la cocina. «Alejandro», protestó entre risas. «El café». Él la colocó en el suelo con suavidad, pero mantuvo sus manos en su cintura, como si temiera que pudiera desaparecer. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó, con los ojos brillantes. «¿Que vamos a necesitar una habitación para el bebé? Que la cocina de la abuela tendrá una nueva generación para aprender sus recetas», corrigió suavemente. «Que nuestro hijo crecerá entre el aroma del café y las magdalenas, entre libros y bocetos de arquitectura». Isabel sintió más lágrimas deslizarse por su rostro. «¿Crees que tus abuelos estarían felices?». «Creo que lo planearon todo el tiempo», respondió Alejandro, secando sus lágrimas con sus pulgares. «Aquella cláusula en el testamento, creo que el abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Juntándonos? Dándonos la oportunidad de encontrar algo real», corrigió él. «Aunque dudo que ni siquiera él pudiera haber previsto cuánto cambiaría nuestras vidas». En ese momento, los primeros rayos de sol comenzaron a entrar por la ventana de la cocina, iluminando la foto de Sofía, que ahora ocupaba un lugar de honor en la pared. Entonces, sonrió Isabel, colocando su mano sobre la de él en su vientre. ¿Esto significa que el contrato original ha quedado oficialmente anulado? Alejandro la atrajo más cerca. «No», susurró con ternura.
Apenas está comenzando. Pero esta vez, las cláusulas son diferentes. Ah, ¿sí? ¿Y cuáles son? Amor incondicional, comenzó, besando su frente. Desayunar juntos todos los días, otro beso en su mejilla. Magdalenas los domingos, un beso en su nariz. Y la promesa de hacerte feliz a ti y a nuestro hijo por el resto de mi vida. Finalmente, sus labios encontraron los de ella en un beso profundo y lleno de promesas. Cuando se separaron, Isabel apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los fuertes latidos de su corazón. «Sabes», murmuró, «para alguien que no creía en el amor cuando nos conocimos, te has vuelto muy bueno en esto». «Tuve a la mejor profesora», respondió él, su mano acariciando protectora su vientre. «Y ahora, tenemos toda una vida para practicar». El sol de la mañana ahora bañaba completamente la cocina, haciendo que las alianzas en sus manos brillaran, ya no como símbolos de un contrato, sino como testigos de una historia de amor que había comenzado de la manera más inesperada posible. Y allí, en la cocina que había sido el comienzo de todo, rodeados por el aroma de café recién hecho y recuerdos preciosos, Isabel y Alejandro sellaron el más importante de todos los contratos, aquel que no se escribe en papel, sino en el corazón.